Los caracoles y las babosas son una parte importante de estas plagas que se encargan de comerse todas nuestras plantitas. Y el día de hoy, mi gente, vamos a analizar al menos 10 formas de cómo eliminarlas, de cómo hacer para que dejen de comerse nuestras plantas. Y hablaremos también de lo que funciona y de lo que no funciona. Así que quédense hasta el final porque este video va a estar espectacular. Número 1, la sal. Lo único que ustedes tienen que hacer es poner un poquito de sal alrededor de sus plantas. Así que no necesariamente arriba sobre el sustrato, porque no le va a ir bien a la planta, sino que alrededor de la maceta pues colocamos un poquito de sal y esto crea una barrera para que los caracoles y las babosas no se coman las plantas. Como punto número 2 tenemos la ceniza. La ceniza, a diferencia de la sal, sí la podemos rociar ahí por el huerto, sí la podemos rociar ahí por el jardín, por donde tenemos las plantas y no va a ocasionar daño a las plantas. Solo que le echemos demasiada ceniza. Tenemos que usar una pequeña cantidad y es seguro que allí donde hay ceniza, los caracoles y las babosas no van a pasar porque se les pega toda la ceniza y eso no les gusta, eso no les favorece, porque incluso puede llegar a matarlas. Y antes de seguir, mi gente, con el próximo método, si todavía usted no está suscrito a este canal, no deje de suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Y muy importante también que le dé me gusta a este video y que me deje un comentario. Cuénteme si usted tiene problemas con caracoles y babosas en su huerto o en su jardín. Otra cosa, mi gente, que ustedes pueden usar también para mantener a raya los caracoles y las babosas, y como punto número 3 es la cal. Y esto funciona también de la misma manera que la sal, que la ceniza. Vamos a tomar un poco de cal y lo vamos a esparcir ahí por donde tenemos nuestras plantas. La cal en pequeña proporción sí la podemos poner sobre el sustrato de nuestra planta, o si no, vamos a hacer una barrera alrededor de nuestras macetas. Y cuando hay cal, ellas no avanzan porque se les pega en su cuerpo y eso es muy dañino para ellos. Como punto número 4 es que pueden hacer uso del cobre. De hecho, en algunos lugares que son ya especializados para cuidado de plantas, venden unas cintas o unas fajitas que son de cobre que se pegan alrededor de las macetas y ya de esa manera los caracoles y las babosas no caminan sobre el cobre porque eso es muy dañino para ellas. De la misma manera, si usted no puede conseguir esas cintitas de cobre, pues usted agarra un alambre de estos que tenemos en nuestra casa que son para conducir la corriente eléctrica. Entonces usted agarra unos alambritos y los enrolla alrededor de la maceta y de esa manera usted está protegiendo sus plantas. Como punto número 5, otra forma que pueden usar para protegerse de los caracoles y las babosas es usar la tierra de diatomeas. Y la tierra de diatomeas se extrae pues de, digámoslo, de algunas minas naturales y se han formado por la fosilización de pequeños organismos o microorganismos, y con los millones de años pues eso ha formado una tierra así muy usada en jardinería, también para el control de plagas. La podemos regar alrededor de la planta o como una barrera también alrededor de las macetas, o la puede regar también por el huerto y por el jardín y no hay ningún problema. Como punto número 6 es que ustedes pueden tomar una teja o una maceta así de barro, así como esta que yo tengo acá. Puede ser así como esta o puede ser algún otro tipo de macetas o específicamente una teja. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a poner más o menos así de esta forma. Los caracoles y las babosas van a venir a entrar aquí y van a buscar alguna cierta protección o un refugio. Se lo podemos poner por la noche y al día siguiente pues nosotros vamos a revisar y ahí van a ver muchos caracoles y babosas. Los tomamos y los podemos ir a tirar a otro lugar donde no molesten. Pero no se lo vaya a tirar al vecino porque le van a venir de regreso a usted. Se los digo porque en un comentario leí que alguien hacía así, las tomaba y se las aventaba al vecino. Además, a la teja se le puede poner un trapito empapado con cerveza aquí adentro
y eso va a atraer también más caracoles y babosas. Además puede poner pedacitos de papa o patata o conchas de naranja ahí adentro y también esto pues va a atraer a los caracoles y las babosas a este refugio y luego pues usted puede tomarlas ahí y llevarlas a un lugar donde ya no molesten sus plantitas. Como punto número 7 es que ustedes pueden usar también un recipiente plástico, así como este que yo tengo acá, y lo van a llenar de cerveza hasta por aquí. Y lo que ustedes van a hacer es que van a abrir un hueco en la tierra, ya sea en su huerto o el jardín o donde ustedes quieran proteger sus plantitas, y van a enterrar este recipiente con cerveza hasta por aquí, lo van a enterrar hasta aquí y que esto quede descubierto. Y pues esto funciona como una trampa para los caracoles y las babosas porque van a venir atraídos por el olor de la cerveza y van a entrar y de ahí ya no van a poder salir porque ahí pues sí se van a ahogar. Ni modo. Otro punto también que este es un poquito complicadito, pero se los voy a decir. Busca dónde pueden estar los pequeños huevecillos que son pequeñitos y de color blanco y aparecen por grandes cantidades ahí por el huerto, por el jardín. Ahí por donde hay mucha maleza, por lo general por ahí los podemos encontrar. Esto es como un preventivo, pues se andan buscando dónde están los huevecillos y los quitan y pues los eliminan. Como punto número 9 es que esta forma de eliminar o de mantener alejados los caracoles y las babosas está bastante difundido en las redes sociales y es el usar las cáscaras de huevo. Pero déjenme decirles que las cáscaras de huevo no funcionan. Si usted las tritura poquito y las deja por ahí, ellas tranquilamente se suben y se bajan. No hay manera de que ellas se pinchen, se pullen, se corten, porque los caracoles y las babosas incluso tienen la capacidad de subirse por una hoja de afeitar y bajarla tranquilamente sin que les pase absolutamente nada. Y punto número 10, que este punto la verdad que me causó gracia. Una amiga jardinera lo que hacía era que por las noches reunía a todos sus sobrinitos o a los niños que tenía ahí dentro de la casa y les decía, les voy a pagar tanto y me van a recoger todos los caracoles que ya pues de noche comienzan a salir. Y pues los niños ahí salían encantados de la vida a recoger los caracolitos y las babosas y se los entregaban y ahí se ganaban un dinerito. De hecho, mi gente, hacer la recolección de los caracoles por uno mismo, la verdad que es uno de los mejores métodos. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video. Así que como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.